esperanza del mundo, tus hijos confiamos en vos. María, esperanza del mundo, madre del pueblo de Dios. María, esperanza del mundo, tus hijos confiamos en vos. María, esperanza del mundo, madre del pueblo de Dios. Alisa mira, gospa Maika moja, gospa Maika moja ti. Gospa Maika moja, gospa Maika moja ti. Bravo kraljice mira, zdravo majko ljubavi. Zdravo kraljice mira, zdravo majko ljubavi. Zdravo, zdravo, zdravo María. Hola, queridos amigos de María Esperanza del Mundo. Gracias por estar en este programa de buenas noticias, como decimos siempre cada semana. Y por cierto, hoy tenemos un programa muy intenso, que es un programa que fundamentalmente va a estar dedicado a lo que el Vaticano ha referido respecto a Nuestra Señora de Fátima. Hace algún tiempo, EWTN hizo un reportaje muy interesante al cardenal Tarcisio Bertone. Y en este tiempo, el Papa Francisco ha decretado que Sor Lucía, la vidente de Fátima, que falleció en el 2005, bueno, es ya venerable, ¿eh? Se han reconocido las virtudes heroicas y va camino a los altares. Y también en este tiempo el Santo Padre va a estar presente, por lo que ha anunciado, en la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal, allí en Lisboa, pero también el día 5 de agosto de este año, el 2023, va a estar en Fátima, ¿eh? Así que se prepare la juventud, ya sea vía online, los que puedan viajar, prepararse para este acontecimiento tan importante. Ya vamos a avanzar sobre este tema y también sobre un poco la vida de Sor Lucía, el mensaje de Fátima y esta santa que ya viene en camino, digo yo, porque ya, bueno, ha sido decretada venerable y lo que faltará será el primer milagro para declararla beata, ¿eh? Así que, pero usted veía en la apertura recién Medjugorje, 42 aniversario, la Santísima Virgen y los peregrinos del mundo entero acuden a este lugar maravilloso. Mire, esa es la noche en que se hizo la oración. Usted sabe que en la semana pasada pasábamos el programa de la Reina de la Paz porque estamos en este tiempo del aniversario. Y bueno, justamente ahí estamos viendo lo que sucedía. La Virgen dio un mensaje y, señor director, si podemos poner ahí el mensaje que ella dio este 25 de junio, dice lo siguiente. Queridos hijos, el Altísimo me permite estar en medio de ustedes para orar por ustedes, para ser su madre y su refugio. Hijitos, los invito a que regresen a Dios y a la oración, y Dios los bendecirá abundantemente. Gracias por haber respondido a mi llamado. Ella nos pide la oración, la necesidad de la oración, y que nos bendecirá, que nos pide estrictamente la oración del Santo Rosario, la comunión, la oración del Santo Rosario, vuelvo a insistir, y también la Eucaristía, ¿no? Las 5 piedritas, que también la confesión mensual. Todo esto es el mensaje de la Reina de la Paz que ya desarrollamos ampliamente la semana pasada. También se viene ya la tercera jornada mundial de los ancianos, que va a ser justamente el 23 de julio. El Papa Francisco fue quien instituyó este acontecimiento, digamos, cada año para recordar a los ancianos, para que no lo dejemos solos, ¿eh? Y bueno, justamente es la invitación y con este lema, que es: su misericordia se extiende de generación en generación, ¿eh? Este es el lema que lleva en esta Jornada Mundial de los Ancianos, ¿eh? También no me quiero olvidar, bueno, justamente esto que decía, ¿no? La venerable Sor Lucía ha sido ya anunciado y por eso enseguidita nomás vamos a estar poniendo la primera parte de 3 partes que son de esta entrevista hermosa, que preste atención porque hay allí una serie de ingredientes que también va desarrollando el tercer secreto de Fátima. Me voy a ir ya con Aurora y con Luis, así ya estamos todos en línea, para luego. Hola Luis, hola Aurora, ¿cómo están? Hola Miguel, Aurora, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, ¿Todo bien? ahí estamos, ¿eh? Con mucho material hoy con el tema del cardenal Tarcisio Bertone y esta entrevista referida justamente al tercer secreto, a quién era Lucía, cómo fue sucediendo y qué impronta tiene esta presencia de la Virgen, que a través de Lucía quiso dar al mundo un mensaje de esperanza, porque es un mensaje de esperanza. Así que bueno, dicho esto ya, vamos a comenzar con la primera parte de esta entrevista al cardenal Tarcisio Bertone, en el cual justamente comienza él analizando el tema de Fátima, y vamos a ver allí al Papa Francisco cuando en la Cuaresma del 2020, cuando comenzaba la pandemia, transitaba aquella plaza desierta, muchos lo recordarán, donde subía, que tiene que ver con el mensaje de Fátima, ¿no? Subía solo hacia una cruz, que es un poco lo que el tercer secreto de Fátima refiere, además que está vinculado también a Juan Pablo II. Muchos han visto en esta escena parte de este acontecimiento que ocurrió en el 2020. Así que vamos a ir, señor director, sin más trámite, a la primera parte de esta entrevista. Adelante, por favor. Y a 40 días de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023, el Papa Francisco ha dejado un mensaje para todos los jóvenes que se están preparando para ir a Lisboa. A ustedes todos jóvenes que o se están preparando para ir a Lisboa o van a seguir la jornada desde lejos, pero la jornada es un punto de atracción para todos. En este momento es el punto donde todos tenemos que mirar, los jóvenes tienen que mirar. A ustedes jóvenes, adelante. Faltan 40 días, como una cuaresma, hasta llegar al encuentro de Lisboa. Yo estoy preparado, Yo ya tengo todo en la mano porque tengo ganas de ir. Algunos piensan que por la enfermedad no puedo ir, pero el médico me dijo que puedo ir. Así que voy a estar con ustedes. Adelante los jóvenes. Y no le hagan caso a aquellos que reducen la vida a ideas. Pobre gente, han perdido la alegría de la vida y la alegría del encuentro. Recen por ellos. Pero ustedes con toda la vida, con los 3 lenguajes de la vida, el lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. El lenguaje de la cabeza para pensar claramente lo que sentimos y lo que hacemos. El lenguaje del corazón para sentir bien profundamente lo que pensamos y lo que hacemos. Y el lenguaje de las manos para hacer con eficacia lo que sentimos y lo que pensamos. Adelante, coraje y hasta Lisboa. Sor Lucía, una de los 3 niños que presenciaron la aparición de la Virgen de Fátima, ya es venerable. Tras estudiar su vida se ha comprobado que ha vivido de manera heroica y virtuosa. Marco Chiesa, postulador de la causa de canonización, asegura que durante su vida Sor Lucía ha tenido que enfrentarse a diversas dificultades. Ha tenido que enfrentarse a muchas dificultades, por un lado por su carácter y su persona, pero por otro lado porque estaba bajo la mirada de todos y todos la buscaban. La buscaban tanto en un sentido positivo o como para comprobar si lo que decía era cierto, o también para burlarse de ella, o para encontrar dónde estaba en el error, digámoslo así. Ser declarada venerable habilita a los devotos al culto privado de su imagen, pero no al público. Su proceso se inició en el 2008.
El Papa solo, ascendiendo una colina, atraviesa una desierta plaza de San Pedro hacia una prominente cruz de madera de una antigua ciudad, rezando por la humanidad en medio de la muerte y la tribulación. Dio onnipotente e misericordioso, guarda la nostra dolorosa condizione. In questa Quaresima risuona il tuo appello urgente. Esta Cuaresma, su llamada resuena con urgencia. Conviértanse, vuelvan a mí de todo corazón. Nos llamas a aprovechar este tiempo de prueba como un tiempo de elección. En la bendición extraordinaria del Papa a la ciudad y al mundo del 27 de marzo de 2020, algunos han visto un parecido con la centenaria profecía del tercer secreto de Fátima y su llamamiento a la penitencia. ¿Hablaba el tercer secreto de Fátima sobre la realidad que actualmente estamos viviendo? La respuesta se encuentra en el documento explicativo publicado en el año 2000 por la Congregación para la Doctrina de la Fe, denominado El Mensaje de Fátima. En este episodio especial de Vaticano, que dividiremos en dos partes, redescubriremos el tercer secreto de Fátima con la ayuda del cardenal Tarcisio Bertone, que en varias ocasiones se reunió con Lucía, dos santos, la última pastorcita y vidente de Fátima. El cardenal era el oficial número 2 de la Congregación de la Doctrina de la Fe en el año 2000 y formó parte del comité teológico que redactó el documento explicativo, que establece la versión oficial de la Iglesia sobre el tercer secreto revelado a los niños pastores por Nuestra Señora. E qui ci sono i manoscritti di Sor Lucia, ed è una scrittura perfetta. Esta entrevista se grabó en mayo de 2017 por el equipo de EWTN de Vaticano, con motivo del 100º aniversario de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima. Aunque algunas partes fueron retransmitidas, la totalidad de la misma nunca ha sido emitida. A 100 años de las apariciones, ¿Fátima sigue transmitiendo hoy en día algún mensaje a la humanidad? Es la conferma de una noticia molto consolante. Es la confirmación de una noticia muy consoladora, es decir, que la Madre de Dios, la Madre del Hijo de Dios encarnado y Madre nuestra, no abandona a la humanidad en el curso de la historia, sino que la vela y está presente como portavoz y garante de la misericordia de Dios, es decir, hace de mediadora de la salvación. Realiza un llamamiento a la corresponsabilidad de todos los hijos de Dios para que trabajen juntos a fin de hacer de toda la humanidad una familia de hijos de Dios, aliviando así a la humanidad de todos los problemas, dolores y sufrimientos que desgraciadamente la afligen. Le sofferenze e i travagli che purtroppo la affliggono. El 13 de mayo de 1917, en los campos de Cova de Iria, cerca del pequeño pueblo de Fátima, Portugal, 3 niños que cuidaban su rebaño de ovejas fueron testigos de la aparición sobrenatural de una hermosa joven. Ella más tarde se presentaría como Nuestra Señora del Rosario. Los 3 niños la describieron como más brillante que el sol, vestida con un manto blanco ribeteado con oro y sosteniendo un rosario en su mano. Les pidió que se consagraran a la Santísima Trinidad y que rezaran el rosario todos los días para traer la paz del mundo. Si dice che Fatima sia stata la più clamorosa, la più profetica. ¿Es Fátima la aparición mariana más sensacional, política y profética del siglo XX? È stato detto così ed è veramente così.
Así se ha dicho y sí que es así, porque más allá del mensaje de conversión personal y de penitencia, 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 que Nuestra Señora repetía, afectaba a la comunidad política internacional. La comunidad política internacional. Concernía a Rusia, a Europa, a su historia, al papado como institución y a los sumos pontífices, tanto como destinatarios de la persecución contra los cristianos que padecen en su propia carne, como protagonistas de las respuestas que la Virgen pide en sus apariciones. Delle risposte che la Madonna chiede nelle sue apparizioni. La señora de Fátima pidió a los niños que acudieran al mismo sitio el 13 de cada mes. Las apariciones tuvieron lugar 6 veces entre mayo y octubre de 1917. A lo largo de esos encuentros, la Virgen María confió 3 secretos a los niños. El primer secreto fue la visión del infierno y el sufrimiento de los pecadores. El segundo secreto fue la predicción del fin de la Gran Guerra y el comienzo de otra, a menos que la gente se convirtiera y se arrepintiera, y por eso pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Y el tercer secreto fue la visión de la muerte de una persona vestida de blanco que los niños relacionaron con la persona del Papa. Este último secreto no fue revelado al público hasta el año 2000. Ha sido asociado con el intento de asesinato del Papa San Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, el mismo día de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Más tarde, el propio Papa dio las gracias a Nuestra Señora de Fátima por salvarle la vida. Colocó una de las balas con las que había sido disparado en la corona de la estatua de Nuestra Señora en el santuario de Fátima. ¿Y por qué elegiría a 3 pastorcitos, 3 niños pequeños, para entregar un mensaje tan importante? E nello stile di Dio, Dio sceglie i più deboli. Ese es el estilo de Dios. Elige a los más débiles, a los más impotentes en cierto sentido, para hacerlos destinatarios de un mensaje que comunicara a la humanidad y hacerlos corresponsables de la salvación de la misma. Esto sucede según las palabras del Evangelio, cuando Jesús dice: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque aunque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos, se las has revelado a los pequeños». O según las palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios, en la que leemos: «Dios eligió a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. En la debilidad se revela el poder de Dios, que puede transformar y renovar la humanidad». Che può trasformare e rinnovare l'umanità. Los 2 pastorcitos más jóvenes murieron poco después de las apariciones, y Nuestra Señora los acogió en el cielo tal y como les había prometido. Francisco Marto murió a los 10 años, el 4 de abril de 1919, y Jacinta a los 9, el 20 de febrero de 1920. Lucía ofreció el resto de su vida al servicio de Dios, eligiendo la vida consagrada. Quédense con nosotros. Tras la pausa, el cardenal Tarcisio Bertone nos hablará acerca de sus encuentros con la hermana Lucía dos Santos. Ahí veíamos estas imágenes que nos introducían justamente en la Jornada Mundial de la Juventud del Santo Padre y la declaración de la declarada venerable, ¿no es cierto?, a Sor Lucía. Me voy ya con Aurora para ver el santoral de cada semana que ella ya tiene preparada y que es justamente Santa Isabel de Portugal. Nos vamos de vuelta a Portugal, Aurora. Así es. El día 4 de julio... la Iglesia celebra a Santa Isabel de Portugal, reina y madre ejemplar. Ella nació en España en el año 1270, era hija del rey de Aragón y
su tía abuela fue Santa Isabel de Hungría. Muy piadosa, imitaba la vida de los santos. Sus padres le enseñaron a negarse los caprichos y a no amargar la vida ajena. A los 15 años la casaron con el rey de Portugal llamado Dionisio. Él era un buen gobernante, pero era un marido infiel y era violento. Bueno, ella al ver todo esto hizo de su vida una obra de amor. Con él tuvo 2 hijos, Alfonso y Constancia. Alfonso era violento y rebelde. ¿Por qué? Porque su padre, al ser infiel, tenía hijos extramatrimoniales y según este hijo, él los cuidaba más a esos hijos que a ellos. Ella, Isabel, sabía de todo esto y le hacía llegar a estos niños alimentos y educación. También ella se dedicó a construir puentes en pueblos que estaban marginados, hizo construir un hospital para los pobres, hizo una casa para mujeres arrepentidas, y para las chicas que se querían casar y no tenían vestido de novia, ella tenía armados vestidos de novia para que estuvieran bonitas. También en el palacio se ocupó de todos sus empleados en todos sus aspectos. Es decir, era una reina que vivía haciendo el bien. Bueno, la hija Constancia se casó con el rey de Castilla cuando fue más grande. Mientras tanto, su hijo Alonso siempre estaba enojado con su padre y en 2 oportunidades le declaró la guerra. ¿Y ella qué hacía, Isabel? Corría al campo de batalla antes que empezara la guerra y le pedía a los soldados que evitaran el enfrentamiento, y lo lograba. Bueno, después muere el Dionisio, su marido, arrepentido. Esto es lo que ella quería, la salvación del alma de su marido. Mientras tanto, su hijo Alonso tuvo otro hijo, y tuvo un hijo, que era el nieto de ella. ¿Y qué pasó? Este hijo de Alonso le declaró la guerra a su padre. Ella ya tenía 66 años. Y bueno, quiso llegar al campo de batalla, no pudo, ya estaba mal, y en el camino entonces murió en el convento de las hermanas Clarisas. En el sepulcro de ella hubo varios milagros. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una mujer que en vez de deprimirse o hacer otras cosas, se dedicó al bien y fue feliz porque cumplió con sus obligaciones. Gracias, Aurora. Sí, siempre los santos son un camino, ¿no? Van marcando un rumbo y van indicando en cada tiempo, bueno, cómo transitar, ¿no? Como en estos tiempos, por ejemplo, en esta semana que pasábamos, estábamos en la fiesta de San Escriba de Balaguer, la santidad en lo ordinario, se le suele llamar. Así que también es importante buscar esta santidad renovada, ¿no? que el Espíritu Santo sopla a la Iglesia. Bien, vamos a ir ya con la segunda, vamos a ir a una pausa primero y luego vamos a ir ya con la segunda parte de Cardenal Tarcisio Bertone, que va a referir precisamente a algunos aspectos, que es cómo era Sor Lucía y fundamentalmente el tercer secreto de Fátima. Esto luego del mensaje de María del Rosario de San Nicolás y como siempre la placa que ponemos para que usted pueda colaborar con nosotros. Así que adelante, señor director, vamos con las imágenes. Ahí está, usted puede colaborar en María Esperanza del Mundo, en Pago Fácil, o en la cuenta corriente 7184-203/7 del Banco Provincia. A todos les agradecemos la colaboración, que la estamos necesitando siempre. Hija mía, golpea mi corazón la frialdad de muchos corazones. Es que verdaderamente están rodeados de tinieblas y lejos del amor y de la paz que Dios ofrece a los hombres. Digo a mis hijos, viviréis exentos de las miserias del mundo solo si os abandonáis en Cristo Jesús. Amén, amén. Predícalo.
6 veces en 6 meses. Los 3 niños pastores fueron testigos de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, pero cada uno lo fue a su manera. Jacinta veía y oía a Nuestra Señora, pero no podía comunicarse con ella. Francisco solo podía verla, pero no podía oírla ni hablar con ella. Lucía, en este sentido, tuvo un papel especial durante las apariciones, porque podía ver, oír y comunicarse con María. Le ha encontrado 3 volte. Usted se reunió oficialmente hasta en 3 ocasiones con Sor Lucia. ¿Qué clase de persona era? ¿Qué relación tenía con las apariciones y las revelaciones que tuvo? Sor Lucia era una persona luminosa. La hermana Lucía era una persona brillante, muy amable, serena, pacífica y tranquila, una persona de confianza que tenía que guardar un gran secreto. Aveva da custodire un grande segreto. Aveva da comunicare dei grandi messaggi. Que tenía grandes mensajes que comunicar a la humanidad, y en la primera conversación que tuve con ella, en abril del año 2000, antes de publicar la 3ª parte del Secreto de Fátima, se sintió liberada de una carga que hasta entonces debía permanecer confidencial, pues el mensaje era secreto, pero habló con gran confianza, sintiéndose misionera del mensaje de Fátima para la humanidad. E si sentiva missionaria di questo messaggio di Fatima per l'umanità. E ho pensato che fosse... Pensé que era una persona que sin duda había luchado mucho durante su vida, pero que nunca tuvo miedo. Tenía una gran confianza en Dios. Se sentía protegida por el Señor y por Nuestra Señora como una parte viva, integrada de la Iglesia peregrina. Integrante della Chiesa in cammino. Dopo tanti anni in cui non c'era stato un dialogo. Durante años la hermana Lucía estuvo escribiendo a los papas y estos no le respondían. En un momento dado, el Papa Juan Pablo II decidió reabrir el diálogo. Fue usted quien le dio esta noticia a la hermana Lucía. ¿Cómo la recibió? Sor Lucia ha avuto un certo dialogo con Pío XII. Tengo que decir que la hermana Lucía mantuvo un diálogo con Pío XII. Hubo comunicación con Pío XII que en cierto sentido se daba a través de mensajes que el Papa le enviaba a ella y que ella le remitía al Papa, pero efectivamente fue el Papa Juan Pablo II quien abrió este diálogo, porque nadie había respondido a las cartas anteriores. Ella fu molto emozionata. Ella estaba muy entusiasmada con la carta. Aquí tengo el texto de la misma en portugués, escrita por el Papa a la hermana Lucía. La carta manifiesta un gran aprecio por Sor Lucía y le decía, como sabemos, que hablara con plena confianza conmigo, quien, según escribió Juan Pablo II, le comunicaría sus respuestas directamente a él, es decir, al Papa. Ella no dudó en hacerlo. Dijo, está bien, le diré todo lo que me pida. Al Papa le sue risposte. Non ebbe alcuna esitazione, disse, va bene, allora dirò tutto quello che lei mi domanda. Era felice. Ella estaba feliz. El ambiente era muy acogedor. La hermana Lucía, ante la voluntad del Papa, se mostró dispuesta a comunicar cualquier confidencia, atendiendo a la veracidad de su memoria, a la descripción de los acontecimientos y a las palabras que le habían sido confiadas por María. En nuestra conversación, ella supo llegar con claridad al meollo del mensaje, evocando los consejos de la Virgen que se le apareció en Fátima. Le raccomandazioni della Vergine apparsa a Fatima. Tras la pausa, el cardenal Bertone explicará por qué el Papa San Juan Pablo II
decidió revelar el tercer secreto de Fátima en el año 2000. Quédense con nosotros. El jubileo del año 2000 fue, sin lugar a dudas, un momento memorable en la vida de la Iglesia. Todo el mundo cristiano celebró unido el segundo milenio del nacimiento de Jesucristo. Fue el cierre de un siglo marcado por 2 guerras mundiales y el comienzo de un nuevo capítulo. También señaló el momento en que el Papa decidió revelar el tercer secreto de Fátima al mundo. Vimos a la izquierda de Nuestra Señora, un poco más arriba, un ángel con una espada de fuego en su mano izquierda. Brillaba, emitiendo llamas que parecían quemar el mundo hasta los cimientos, pero se apagaron en contacto con el resplandor que Nuestra Señora hizo brotar de su mano derecha hacia ella. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo en voz alta: «Penitencia, penitencia, penitencia». Y en una luz inmensa, que era Dios, vimos algo parecido a la imagen que refleja un espejo cuando una persona pasa, un obispo vestido de blanco. Teníamos la sensación de que era el Santo Padre. Varios otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subieron a un monte escarpado, en cuya cima había una gran cruz de troncos crudos como de alcornoque con corteza. El Santo Padre, antes de llegar allí, atravesó una gran ciudad medio en ruinas. Algo tembloroso, afligido por el dolor y la pena, oró por las almas de los cadáveres que encontró en el camino. Cuando llegó a la cima de la montaña, postrado de rodillas al pie de la gran cruz, fue asesinado por un grupo de soldados que le dispararon varias veces, y le dispararon con flechas. Y de la misma manera, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, hombres y mujeres, y varios laicos, hombres y mujeres de diferentes rangos y condiciones, murieron uno tras otro. Debajo de los 2 brazos de la cruz había 2 ángeles, cada uno con un jarrón de cristal en la mano, en los que recogían la sangre de los mártires y con los que daban a beber a las almas que se acercaban a Dios. Por aquel entonces, usted era el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Por qué se decidió revelar el tercer secreto precisamente durante el jubileo del año 2000? Intanto era il giubileo della redenzione, ma poi alla fine del secondo millennio. Al final del segundo milenio había una gran expectativa por conocer el secreto de Fátima. Se escribieron muchas cosas, algunas de ellas incluso fantásticas. Había predicciones, alusiones catastróficas y apocalípticas. Con motivo de la decisión de beatificar a los 2 pastorcitos, se decidió también publicar el texto original del llamado Tercer Secreto de Fátima. La decisión fue tomada directamente por el Papa Juan Pablo II en una reunión en la que estuvieron presentes el cardenal Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Angelo Sodano, entonces secretario de Estado, yo mismo, Monseñor Re, sustituto de la Secretaría de Estado, y el secretario personal del Papa, Monseñor Stanislav Dziwisz. El Papa me encargó que fuera a presentar a Sor Lucía el texto conservado en el archivo secreto del Santo Oficio para su examen, para que autentificara tanto la redacción del texto como el contenido del mismo. Un suo esame per una autenticazione sia della scrittura del testo e sia dei contenuti. ¿Cuál fue el recorrido de este famoso sobre abierto que contenía la tercera parte del secreto de Fátima? ¿Cuántos papas han conocido el secreto? ¿Por qué se habla tanto de 2 sobres? Sí, perché c'è una busta. Porque hay un sobre externo de la hermana Lucía en el que se escribió 1960, esa famosa y una tanto debatida fecha, y otro sobre dentro que guardaba el sobre original de la hermana Lucía, en el que se escribió tercera parte del secreto de Fátima. Los famosos sobres, como sabemos por el archivo del Santo Oficio, llegaron a Roma en 1957 por medio del nuncio apostólico de Portugal, Monseñor Cento.
El primero en ver el sobre con el secreto de Fátima fue Juan XXIII en 1959, quien lo leyó con su confesor, Monseñor Cabaña. Después Pablo VI en 1965. Más tarde Juan Pablo II, el 18 de julio de 1981. Y cada uno, después de haber leído el secreto, ordenó, aunque Juan Pablo II lo guardara durante algún tiempo en el apartamento papal, que lo volvieran a poner en el archivo secreto del Santo Oficio, en una caja fuerte única que se cerró con unas llaves especiales, muy antiguas. Había 3 llaves distribuidas convenientemente entre los superiores del Santo Oficio para que nadie pudiera ir a retirarlo o abrirlo sin la presencia de los demás o sin el consentimiento de los superiores. Santo Oficio, in modo che nessuno potesse andare a prelevarlo, aprirlo, senza la presenza degli altri, senza il consenso dei superiori, eccetera. ¿Qué sintió usted cuando leyó el tercer secreto por primera vez? Evidentemente molto colpito, molto stupito di fronte a quella lettura. Obviamente quedé profundamente impresionado, realmente asombrado por aquella lectura, pero al mismo tiempo vi la confirmación de los acontecimientos y las palabras ya dichas por Juan Pablo II, es decir, la confirmación de la predicación, además de las persecuciones de la Iglesia de ese siglo, de una historia de sufrimiento y persecuciones que no solo afectaría a los sencillos, a los pequeños, a los fieles, sino que afectaría a los guardianes mismos de la Iglesia, a los sacerdotes y a los obispos, hasta el punto de llegar al obispo vestido de blanco, que para los pequeños pastores era el Papa, incluso hasta el intento de asesinato, nada menos que en la casa misma del Papa, en la casa común de todos los fieles. Es algo impensable, un hecho horrible que de algún modo está en el núcleo del mensaje, en el sentido de que es el asunto central, pues toca a todo el pueblo de Dios junto con el pastor supremo del mismo, en la tierra a lo largo de la historia. È un po' il punto focale perché tocca tutto il popolo di Dio con il supremo pastore del popolo di Dio che cammina sulla terra e nella storia. Bien, dicho esto, vamos ya entonces con la tercera parte de este mensaje, Fátima, Cardenal Tarcisio Bertone, y en este tiempo que se declara venerable a Sor Lucía de Fátima. Adelante, señor doctor, vamos con la última parte. El cardenal Bertone se reunió con la hermana Lucía en 3 ocasiones, el 27 de abril de 2000, el 17 de noviembre de 2001 y tuvieron su última reunión el 9 de diciembre de 2003. Tras la pausa, en la tercera parte de la entrevista, el cardenal nos hablará de este último encuentro. Quédense con nosotros. Allora questa è la foto della comunità del monastero. Il 9 dicembre 2003 lei... Usted se reunió por última vez con la hermana Lucía el 9 de diciembre de 2003. ¿Cuánto tiempo duró ese último encuentro? ¿Qué asuntos trataron? L'ultimo incontro con Sor Lucia è stato un incontro straordinario. La última reunión con la hermana Lucía fue un encuentro extraordinario, fue incluso afectuoso y fraterno, diría que fue el más cordial,
pero al mismo tiempo había tantos temas que tratar. Ese día pasé varias horas, tal vez 5 en Coimbra. Celebré misa, conocí a la comunidad y luego, junto al padre Cóndor, postulador de la causa de beatificación de los pastorcitos, nos reunimos personalmente con la hermana Lucía durante unas 2 horas. Charlamos, recordamos el pasado, nuestros encuentros anteriores y los problemas que habíamos afrontado y posteriormente abordamos principalmente 3 cuestiones. La primera era una aclaración de la relación de la hermana Lucía con el cardenal Luciani y por lo tanto la llamada profecía de su elección como papa. Para obtener su verificación presenté a la hermana Lucía un informe que más adelante sería publicado, escrito por el cardenal Luciani tras el encuentro con la hermana Lucía en 1977. La hermana Lucía pidió que se tradujera al portugués. Así lo hicimos. Sor Lucía lo leyó atentamente y confirmó. Aquí tengo el texto en portugués que Sor Lucía refrendó, de modo que parte del contenido de nuestra conversación fue ese. Entonces la hermana Lucía, a mi pregunta sobre si predijo la elección del cardenal Luciani como papa, me respondió con estas precisas palabras. No recuerdo si le dije que iba a ser papa. Le dije a mi comunidad que había conocido a un buen cardenal, un cardenal santo, y que si se convertía en papa, sería un buen papa. Estas son las palabras que me dijo la hermana Lucía. Ciertamente sabemos que el cardenal Luciani quedó muy impresionado por aquella conversación con la hermana Lucía, pero porque la discusión era sobre los problemas de la Iglesia, la fe, la decadencia de la fe en la Iglesia, aunque fueran entre los años 70 y 80. Imagínese hoy en día. El segundo tema que discutimos trataba sobre la salud del Papa Juan Pablo II. Me pidió mucha información sobre el Papa porque ella, como es natural, se sentía muy cercana al pontífice. Sabemos que los pastorcitos estaban muy apegados al Papa, rezaban mucho por él, habían ofrecido sus sufrimientos por los sufrimientos del Papa. Jacinta ya había pronunciado la famosa expresión «El Santo Padre me hace sufrir mucho» en 1917. La hermana Lucía mantenía una estrecha relación con Juan Pablo II, me dio su bastón para que lo llevara al Papa y me dijo, déselo al Santo Padre, y verás cómo Nuestra Señora lo protegerá y ayudará mejor su salud. Lo hizo porque le dije que el Papa caminaba con la ayuda de un bastón, al igual que lo hacía ella. La hermana Lucía se movía normalmente en una silla de ruedas, pero cuando se ponía de pie tenía que apoyarse en un bastón. Se lo traje aquí, a Roma, al Santo Padre, y creo que ahora está en el Museo de San Juan Pablo II en Cracovia. Por último, hablamos sobre la salud de la hermana Lucía. Le deseé muchos buenos deseos para sus 100 años. Así se lo dije, mis mejores deseos. Espero que nos volvamos a encontrar en tu centenario. Ella me respondió, no nos volveremos a ver nunca más. No me volverás a ver, vendrás a mi funeral. Literalmente lo dijo así. Dicendo faccio auguri, speriamo di rivederci a 100 anni. E lei mi disse, non ci vedremo più, lei non mi vedrà più, verrà ai miei funerali. Y en efecto, cuando la hermana Lucía murió el 13 de febrero de 2005, su superiora me llamó y el 15 de febrero de 2005 presidí su funeral en Coimbra en un mar de rosas blancas. Toda la ciudad estaba decorada de arriba a abajo con rosas blancas traídas de todas partes de Portugal. No sé de dónde las sacaron, así que incluso aquella predicción de la hermana Lucía se hizo realidad. La señora del mensaje parece leer los signos de los tiempos, los signos de nuestro tiempo, con especial perspicacia. La insistente invitación de María Santísima a la penitencia no es sino la manifestación de su preocupación materna por la suerte de la familia umana, necesitada de conversión y de perdón. Si avverò anche questa predizione di Suor Lucia. Al final, la hermana Lucía no era más que una simple monja de clausura a la que se había confiado un extraordinario mensaje. Un mensaje que, en cierto modo, preveía el devenir del siglo XX, pero que no determinaba su historia, y expresaba claramente el deseo de Nuestra Señora de nuestro continuo arrepentimiento y conversión. Un mensaje que sigue siendo relevante para todas las épocas. Toda la visión tiene lugar en realidad solo para llamar la atención sobre la libertad y para dirigirla en una dirección positiva. El sentido de la visión no es el de mostrar una película sobre el futuro, ya fijado, de forma irremediable. Su sentido es exactamente el contrario, el de movilizar las fuerzas del cambio hacia el bien.
Bien, este material se lo hemos querido entregar porque no lo va a encontrar en muchas partes y no se ha visto demasiado. Así que agradecemos también a toda la gente de WTN que hicieron este material tan importante para este tiempo de Nuestra Señora de Fátima y Sor Lucía declarada venerable, ¿no? Bien, me voy ya con Luis, que estamos ya en el tiempo social, de la realidad social, como decimos siempre. Bueno, Luis tiene allí preparado un material referido al tema de un documento de trabajo de los obispos, del Sínodo de los Obispos allí en Roma. Así que adelante, Luis. Sí, Miguel, mira, Vaticano publicó un documento, creo que esta semana, más o menos por ahí, ¿no? Un documento de trabajo que va a servir como base para la discusión en el próximo Sínodo de Obispos, ¿no? El sínodo se realiza, digamos, como resultado de una consulta que ya se ha hecho, ¿no? En América, en Europa y en otros países, una consulta al pueblo de Dios sobre cómo ven los laicos, la Iglesia en general, ¿no es cierto?, en el mundo, y cómo lo ven también, digamos, desde el punto de vista de su país de origen, ¿no? Es un poco una consulta que se ha hecho, que ya obviamente ya pasó, ¿no? Bueno, esta consulta ya fue procesada y se ha hecho un resumen, digamos, de todas las preguntas, las demandas, en un documento que se llama Instrumentus Laboris, es lo que ha publicado el Vaticano en este momento, ¿no? Esto es un documento, digamos, no del Vaticano en sí mismo, sino una especie de resumen de todo lo que se fue enviando, digamos, a través del mundo y llegó al Vaticano, ¿no? Y resumiendo, digamos, todas las preguntas, se ha hecho este documento, bueno, que en definitiva tiene parte para ser analizada en el próximo Sínodo de Obispos, ¿no? Mira, este documento, Miguel, contempla dos cosas, ¿no es cierto? Una, inquietudes de orden metodológico, ¿no? Cómo se hace para difundir, digamos, el Evangelio en el mundo, ¿no? Distintas opiniones, y también hay cuestiones de carácter doctrinal, ¿no? Aunque parezca mentira, en el pueblo de Dios también uno quiere discutir si queremos ser esta iglesia o queremos ser otra. Bueno, no es objeto obviamente de este sínodo, pero bueno, las preguntas llegaron por ese lado también. Por ejemplo, divorciados vueltos a casar, ordenación de hombres casados, formación de sacerdotes, participación de la mujer en la vida eclesial, ¿no es cierto? La revisión de la función de los obispos también ha surgido como pregunta, ¿no? Y también está la discusión sobre el primado de Pedro. Todo eso está contenido, o sea, no se ha quitado nada en todo esto, ¿no? Un combo, digamos así. Sí, digamos, en vez de borrar lo que no nos gusta, lo dejaron igual y me parece muy bien porque eso demuestra cómo está el pueblo de Dios en términos de formación personal, de saber el contenido de la fe, ¿no? Bueno, todo esto, Miguel, va a comenzar en octubre de este año, octubre 2023, una primera sesión y finalmente va a haber una segunda sesión de acá un año, en octubre del 2024, y va a ser la definitiva en la cual aparecerán las conclusiones, ¿no? Mira, el Vaticano ha dicho claramente que es un documento, no es un documento del magisterio, ¿no? Que simplemente son preguntas que se han resumido y que van a llegar justamente al sínodo para ser consideradas en función, digamos, de lo que la Iglesia pretende discutir, ¿no? Saber si hay que cambiar cosas, metodologías. Bueno, todo eso está puesto en este documento, pero también aclara el Vaticano que esto no es un parlamento. Claro, no es que uno va y propone lo que quiere proponer y uno levanta la mano como se hace en la política, ¿no? Sino más bien que es una especie de reflexión, llamarle discernimiento, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la asistencia del Espíritu Santo para que uno analice todas estas cuestiones, ¿no es cierto?, que si bien algunas no son objeto del sínodo, no importa, está bien, lo van a mirar en todo caso, ¿no? Y Miguel, finalmente, para que tengamos una idea completa, el temario se dividió en tres partes, ¿no? Uno sería cómo podemos ser más plenamente signo de la unidad con Dios y con nuestros hermanos. Sería una especie de gran título para englobar un montón de preguntas ahí adentro, ¿no? Y tiene que ver ahí, yo creo, Miguel, con la formación del pueblo de Dios. ¿En qué creemos? ¿En qué iglesia creemos? ¿Cuáles son, digamos, los contenidos que tenemos en la mente, ¿no es cierto? Es un poco la agrupación de todas estas preguntas, ¿no? Hay un segundo capítulo que tiene que ver cómo podemos compartir dones y tareas al servicio del Evangelio, ¿no? Y aquí están todas aquellas preguntas que tienen que ver con el servicio que el ser humano le presta a los demás, ¿no es cierto? O sea, a la propia familia, como a la iglesia local o como a la iglesia diocesana, ¿no es cierto?
Y finalmente, Miguel, el último, que tiene que ver más bien con las estructuras e instituciones que son necesarias para una iglesia misionera. Y ahí estamos hablando, digamos, de que la cuestión es la organización que tiene el mundo cristiano actual, que parecería ser no la más conveniente para hacer justamente una acción misionera mucho más amplia, ¿no? Así que, bueno, Miguel, estas tres cositas se van a discutir este año, en octubre, y finalmente el 24, digo bien, va a haber la conclusión definitiva de todos estos temas. Así que, bueno, Miguel, esto es un poco la conclusión. Adelante vos. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Bien, sí, tal cual, el desafío, ¿no? Evangelizar, porque si no se evangeliza, después decimos, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo? ¿Dónde apareció esto, aquello, no? Es decir, un poco es el punto ese, ¿no? Y también esa evangelización que viene asociada a la oración. Sin Dios, nada. Sin Él, nada, ¿no? Me voy con el cierre ya del programa de hoy, porque se nos ha ido el tiempo, a ver si podemos meter este mensaje que nos da. Dice Gladys en San Nicolás, 25 de mayo del 88, que estamos ya cumpliendo en septiembre 40 años, 40 años de María del Rosario de San Nicolás. Gladys, no desaparecerá jamás la presencia de la Madre de Cristo en este lugar. Desde aquí pido a mis hijos la consagración a mi corazón. Esa consagración que no requiere de papeles ni fórmula, porque esa consagración irá directamente a mi corazón. Será única y exclusivamente para mi corazón y será recibida por mi corazón. Debéis tener amor y devoción a María, oración constante del Santo Rosario y participación diaria de la Santa Eucaristía. En el amor a la Madre hallaréis el amor del Hijo. En la oración a la Madre estaréis en unión con el Hijo. Y en la Santa Eucaristía os encontraréis con el Hijo. Bendito sea Jesucristo, hazlo conocer. Hoy velo especialmente por tu patria. Nos vamos, Dios mediante la semana que viene estaremos haciendo otro programa de María Esperanza del Mundo. Buena semana para todos. Oh Madre, quiero consagrarme a ti. Virgen María, hoy consagro mi vida a ti. Siento necesidad constante de tu presencia en mi vida, para que me protejas, me guíes y me consueles. Sé que en ti mi alma encontrará reposo y la angustia en mí no entrará. Mi derrota se convertirá en victoria. Mi fatiga en ti fortaleza es. Amén.